Muy buenas tardes, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela. Efectivamente, el artículo 338 prevé la posibilidad de la declaración de una emergencia económica cuando las circunstancias así lo ameriten. Pero esa posibilidad está debidamente normada en la propia Constitución, que establece que debe ser autorizada por la Asamblea Nacional. Desde enero del año 2016, reiteradamente la Asamblea Nacional ha venido negando de manera repetitiva este proyecto de decreto de emergencia económica, porque como hemos dicho y hemos insistido, es una receta que lo único que hace es incrementar la crisis económica. Pero además, el propio artículo 338 de la Constitución establece que este decreto de emergencia económica solo durará 60 días, prorrogable por 60 días más, por una única vez. Hoy estamos hablando de la 10ª renovación, es decir, su promulgación en enero del 2016 y 10 renovaciones. Es decir, estamos ante una inconstitucionalidad, una violación flagrante de nuestra norma constitucional, con las consecuencias que esto ha traído al país. Pero decía que era una receta que pretende imponer un proyecto económico en Venezuela, que en todas partes del mundo ha fracasado y que Venezuela no es la excepción. Por eso, el día de hoy, colegas parlamentarios, yo sé que muchos dirán que ya esto lo hemos dicho en 11 oportunidades anteriores. Y quizás aquello, como decía Andrés Eloy, de que muchas veces no se dice lo que es sabido y por no decirle se olvida. Creo que estamos en la obligación hoy de decir nuevamente, por enésima vez, las consecuencias de este decreto económico del señor Nicolás Maduro, que lo hace con la única intención no de resolverle la crisis económica a los venezolanos, sino con la única intención de seguir manejando los recursos del pueblo de Venezuela como si fuera una pulpería personal, sin ningún tipo de control, incluso obviando la posibilidad de que el presupuesto nacional sea discutido y sea controlado de acuerdo a la norma constitucional por esta Asamblea Nacional. ¿Qué dicen el gobierno para justificar? Y aquí tengo toda una lista de declaraciones de los más altos funcionarios del gobierno que justifican este decreto de emergencia supuestamente para superar la crisis económica, supuestamente para enfrentar una guerra económica que solo existe en la mente retorcida del presidente y que pretende engañar a los venezolanos con esa argumentación. Pero en junio del año 2016 decía el vicepresidente Miguel Pérez Abad que en 6 meses quebraría la tendencia al desabastecimiento o la escasez. Ya ha pasado 12 meses de esa declaración y la escasez, lejos de resolverse, se ha agravado. Wilmer Castro Soteldo, cuando fue designado ministro para la Agricultura el 13 de julio del año 2016, también señaló que en 6 meses se acabaría la escasez en Venezuela. Aristóbulo Isturiz, Vladimir Padrino López, que fue nombrado una especie de comandante guiso porque se le dio la posibilidad a cada uno de los altos funcionarios castrenses de manejar un rubro de la producción nacional. Entonces ahora tenemos un general del tomate, un general de la cebolla, un general del trigo, un general de la harina, un general de cada uno de los productos y por supuesto el jefe de todos ellos, que es Vladimir Padrino López, cuyo caso es, o cargo, es el presidente de la gran misión Abastecimiento Soberano. Yo lo llamaría el gran comandante del guiso en Venezuela, porque para eso es que ha servido este decreto de emergencia y todos los controles que ha impuesto el gobierno. Fíjense ustedes, en enero del año 2016, las reservas internacionales eran de 16.800 millones de dólares. Hoy
esas reservas, después de casi 18 meses de decreto de emergencia económica, apenas llegan a 9.000 millones de dólares. El tipo de cambio que tenían cuando se emitió por primera vez el decreto de emergencia económica en Venezuela, el protegido era de 4 bolívares con 30, hoy es de 10 bolívares. Por cierto, solo lo recibe el gobierno nacional. Ningún otro venezolano, sea persona natural o jurídica, tiene acceso a este tipo de cambio. El complementario, o DICOM, era de 199 bolívares por dólar. Hoy tenemos 2 DICOM, uno para seguir encareciendo los productos y los bienes y servicios que consume el pueblo de Venezuela. La escasez, y yo esto voy a hablar de algunas cifras, porque es bueno recordarlo. El consumo de alimentos de los venezolanos en condiciones normales es de 11.493.000 toneladas de alimentos al año. El déficit del año pasado entre producción e importación fue de 2.578 millones de toneladas. Y para el año 2017, ese déficit se estima estará por encima de 3.500.000 toneladas de alimentos. El costo de importar esos bienes y servicios, esos alimentos que requiere el pueblo de Venezuela, está por encima de los 11.000 millones de dólares, es decir, es superior el costo de importar el déficit alimentario a lo que hoy tenemos como reservas internacionales. ¿Y esto por qué ocurre? Por esa política de expropiación y de confiscación que reafirma este decreto de emergencia, y lo único que ha hecho con ello es liquidar la producción nacional para privilegiar o favorecer las importaciones, sobre todas hechas por el sector público, como dije anteriormente, para seguir enriqueciendo a unos cuantos enchufados del gobierno de Nicolás Maduro a costa del hambre, la pobreza y la necesidad del pueblo de Venezuela. Anunciaron un programa social llamado los CLAC, supuestamente para abatir la escasez que golpeaba a los sectores populares, y con eso no han llegado ni siquiera al 10% de lo que hoy representa el déficit de alimentos en el pueblo de Venezuela. Solo algunos ejemplos. Maíz, el consumo estimado es de 3.800.000 toneladas. La producción nacional es de tan solo 1.200.000 toneladas. Es decir, no llegamos ni siquiera a una tercera parte de lo que es el consumo normal del pueblo de Venezuela. Arroz, el consumo 1.100.000 toneladas. La producción nacional 370.000 toneladas, cuando Venezuela llegó a tener la capacidad de autoabastecerse en arroz. Vayan a los estados como Portuguesa, Guárico, estados graneros por excelencia, para que vean cómo liquidaron la posibilidad no solo de producir los bienes y servicios que demanda el pueblo de Venezuela, sino también el empleo estable y el salario digno que muchísimos venezolanos obtenían cuando se producía en Venezuela. El pollo, el consumo es de 1.359.000 toneladas y la producción es de tan solo 480.000 toneladas al año. En febrero del año 2016, el 25% de los venezolanos comían 2 veces o menos al día. Se proyecta ya que en septiembre del año 2017, casi el 60% de los venezolanos solo hacen 2 comidas o menos al día. El consumo por proteína, desde que cayó esta desgracia en Venezuela llamada Nicolás Maduro y su gobierno, desde el año 2012, el pollo, el consumo per cápita era de 50 kilos. Hoy en el 2016, 17 es de 14 kilos. La res, carne de res, de 24.3 kilos per cápita. Hoy estamos hablando de 8 kilos. El cerdo, de 6.9 kilos a menos de 3. Señores, lo que estamos hablando es de un decreto de emergencia económica que lo que ha traído es hambre, desnutrición, malnutrición en la inmensa mayoría de los venezolanos. Hoy 19 millones de los venezolanos han perdido entre 5 y 12 kilos, precisamente porque no tienen la posibilidad de acceder a los alimentos, a los productos de primera necesidad. Uno, porque no los consiguen, y otros, porque cuando los consiguen, lamentablemente, el dinero no les alcanza porque la inflación se tragó el salario y el poder adquisitivo de los venezolanos. El 40% de los niños menores de 5 años, producto de este decreto de emergencia y sus consecuencias, hoy están sufriendo de desnutrición o de mala nutrición. Casi 18 millones de venezolanos comen 2 veces o menos al día.
El consumo de carnes y huevos, es decir, de proteínas, ha caído en un 66%. Es decir, solo una tercera parte de la población consume el promedio de proteínas que es requerido por el ser humano. Hoy lo que tenemos es hambre, señores. Hambre, hambre. El pueblo no los consigue los alimentos y no tiene con qué pagarlo. Y cuando los consigue en la economía informal, por cierto, economía informal que uno no entiende cómo existe, cuando hay tantos controles. ¿Cómo es que los productos casa usted no los consigue ni en los Pedeval ni en los Mercal? Pero vaya a un bachaquero para que vea cómo los productos que son producidos y distribuidos por el gobierno de Nicolás Maduro sí están en el bachaqueo, incluso ante la indiferencia o la complicidad de los propios funcionarios de la Guardia Nacional Venezolana. ¿Qué podemos decir de este decreto de emergencia? No solo es la comida, es la medicina. Cualquier producto que hoy busquen los venezolanos desaparecieron de los anaqueles.